Continuamos con las noticias de Contexto Global. Mi nombre es Ángela Gómez y aquí están los titulares. En Siria, el ataque de un presunto radicalizado del Estado Islámico contra un convoy estadounidense mató a 2 soldados y un intérprete civil. Donald Trump dijo que responderá un mes después de que el país árabe firmara un acuerdo de cooperación con la coalición liderada por Washington contra los extremistas. Hay al menos 2 fallecidos y 8 heridos críticos por un tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island. Mientras continúa la búsqueda del presunto tirador, las autoridades pidieron a los habitantes de la zona resguardarse en sus casas. Y en Venezuela se realizaron varias marchas en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y en rechazo al acoso de Estados Unidos, que esta semana ha incautado un petrolero venezolano, mientras Donald Trump insiste en que pronto empezarán los ataques por tierra en su llamada campaña contra el narcotráfico. Comenzamos con las noticias de Siria. Un presunto radicalizado del Estado Islámico atacó un convoy del ejército estadounidense y mató a 2 soldados y un intérprete antes de perecer ante disparos. Según informó el Ministerio del Interior, desde Damasco, el autor, quien fue abatido, pertenecía a las fuerzas de seguridad sirias. El ataque se produjo apenas un mes después de que Siria anunciara la firma de un acuerdo de cooperación política con la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico, coincidiendo con la visita del presidente Ahmed al-Shara a la Casa Blanca. Precisamente, Donald Trump dijo que responderá. Lamentamos la pérdida de 3 grandes patriotas en Siria. Ya saben cómo ocurrió, en una emboscada terrible. También tenemos 3 heridos que parecen estar bastante bien, pero lamentamos la pérdida. Son 3 grandes personas y es simplemente terrible. Siria, por cierto, luchaba junto a nosotros. El nuevo presidente de Siria, como me dijeron, y no me sorprende, está devastado por lo sucedido. Fue un ataque del ISIS contra nosotros y Siria. Y de nuevo, lamentamos la pérdida y rezamos por ellos, sus padres y sus seres queridos. Es muy, muy triste. Y vamos a la Franja de Gaza. A pesar de la tregua supuestamente vigente, el ejército de Israel ha matado al menos a 5 personas con un bombardeo contra la ciudad de Gaza. Según las Fuerzas Armadas de Israel, entre las víctimas mortales se encuentra el comandante de Hamas, Raed Said, a quien habría ido dirigido el ataque. Según las autoridades gazatíes, Israel ha matado a más de 300 personas desde que el 10 de octubre entró en vigor el cese del fuego, que dio inicio al llamado proceso de paz de Donald Trump. Ahora el grupo palestino acusa nuevamente a la parte israelí de socavar la tregua, mientras es incierto cómo proceder con la segunda fase del acuerdo, que implica el desarme de Hamas y la retirada de Israel del territorio palestino. El ejército de Israel y el Shin Bet atacaron y mataron al jefe del cuartel general de producción del ala militar de la organización terrorista Hamas y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre, Rad Hussein Saad. En Túnez, la oposición política se une en las calles contra el presidente Kais Saied, exigiendo el fin de su gobierno, que en los últimos años ha concentrado cada vez más poder. Cientos de manifestantes protestaron este sábado en la capital, en medio de una creciente represión contra activistas y periodistas. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Activistas y opositores de todo el espectro político tunecino salieron a las calles este sábado en una rara muestra de unidad contra el presidente Kais Saied. Entre los manifestantes, Noura Amaira, esposa del político encarcelado Lofti Mariji. La gente ha comprendido que este sistema que nos gobierna es un sistema dictatorial que ha sido desenmascarado, está acorralando a todos, arrestando a todos. Entonces, ¿cómo no unirse? Deben unirse porque el peligro inminente que enfrenta el país es un peligro individual y está arrastrando a todos juntos hacia el mismo desenlace. Los manifestantes exigen el fin del gobierno de Saied, cada vez más personalista. Grupos de derechos humanos acusan a Saied de erosionar libertades desde que asumió poderes extraordinarios en 2021, gobernando por decreto y convirtiendo a Túnez en lo que consideran una prisión a cielo abierto, luego de que este país del norte de África fuera la cuna de olas de protestas contra el autoritarismo en el mundo árabe durante la década del 2010, evento conocido como Primavera Árabe.
El presidente rechaza las acusaciones, afirmando que limpia el país de traidores y corruptos. El Poder Judicial ya no existe. ¿Qué es el Poder Judicial? Quiero decirle al Poder Judicial ahora, a través de ustedes, Poder Judicial, despierten, despierten, los están matando. ¿Y quién los está matando? Es el Palacio, es Kais Saied. El viernes, un tribunal condenó a la opositora Abir Musi a 12 años de prisión y el mes pasado, docenas de líderes opositores recibieron penas de hasta 45 años por conspiración. Un camino hacia el autoritarismo, según los manifestantes y la comunidad internacional. Continuamos. Este sábado, China volvió a rendir homenaje a las 300.000 víctimas de la masacre de Nanjing, asesinadas por el ejército de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Una masacre que Tokio se niega a reconocer. Sin embargo, en los días previos a la conmemoración, jóvenes japoneses se reunieron para reflexionar sobre el rol de su país en territorio chino. Ramiro Cueva Verena nos amplía. China rinde homenaje a las víctimas de la masacre de Nanjing. Este sábado se realizó el 12º Día Nacional de Conmemoración para honrar a las 300.000 víctimas asesinadas por el ejército japonés a finales de la Segunda Guerra Mundial. Banderas a media asta, minutos de silencio, coronas florales y 3.000 palomas blancas, entre otros elementos, compusieron el acto del que participaron familiares de víctimas, sobrevivientes y estudiantes. La masacre de Nanjing es un capítulo que China mantiene abierto y que le reclama a Japón que reconozca sus actos, algo que históricamente el país del sol naciente ha negado. Sin embargo, en Tokio, un centenar de personas se reunió en un auditorio días atrás a escuchar el testimonio de la hija de una sobreviviente y a reflexionar sobre el rol de Japón en suelo chino. Cada vez que pienso en la masacre de Nanjing, siento una profunda vergüenza de ser japonés. Reflexionar sobre un suceso así me hace comprender cómo la guerra puede despojar a las personas de su humanidad. Creo que es necesario que cada vez más personas conozcan la verdad y que estos hechos se difundan ampliamente. Durante la educación obligatoria no aprendí mucho sobre estas atrocidades de la guerra. Creo que esto también les ocurre a muchos otros estudiantes. El gobierno japonés actual, en declaraciones como el discurso del 80 aniversario de fin de la guerra, no menciona la historia de la agresión y parece reticente a usar la palabra agresión. Históricamente, Japón se ha negado a asimilar las responsabilidades en las guerras sino-japonesas. Incluso, a lo largo del tiempo, gobernantes han rendido respetos en el controvertido santuario Yasukuni, donde yacen los militares caídos en batalla, incluyendo a 14 condenados como criminales de guerra en la Segunda Guerra Mundial. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, anunció este sábado la liberación de 123 presos, entre los que figuran el Premio Nobel de la Paz, Alex Bialyatsky, y la prominente figura opositora María Kalesnikava. Son unas excarcelaciones que tienen lugar después de 2 días de conversaciones con John Cole, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este es el perfil de los liberados. Dentro de una celda, Alex Bialyatsky esperaba su juicio en Minsk. Después de años luchando en favor de prisioneros políticos, fue enviado a la cárcel en julio de 2021. Nacido en 1962, cerca de la frontera entre Rusia y Finlandia, su familia regresó a Belarus cuando tenía 3 años. Sirvió de manera breve en el ejército bielorruso, antes de fundar una ONG llamada Viasna, traducción de primavera, y que facilita asistencia para las víctimas de abusos cometidos por el gobierno autoritario de Lukashenko. Ha recibido varios premios por su trabajo, incluyendo el premio Sájarov, que entrega el Parlamento Europeo. Este premio es un importante apoyo moral para aquellos que han sido reprimidos, pero que no se han rendido y siguen luchando. En 2022, por entonces ya privado de la libertad, acusado de evasión fiscal, fue nombrado como ganador de manera conjunta del Premio Nobel de Paz. María Kalesnikova lideró las masivas protestas contra Alexander Lukashenko en 2020. En vísperas de las elecciones, ella encabezó la campaña del candidato opositor Víctor Babariko, que fue arrestado el mismo año bajo cargos de crimen financiero. Los amamos. Ahora somos fuertes, libres y europeos. Somos una nación europea. El 7 de septiembre de 2020 fue secuestrada por hombres enmascarados en Minsk, pero ella rompió su pasaporte para evitar ser expulsada por la fuerza a Ucrania. Fue condenada a 11 años por extremismo y por presuntamente hacer un complot para derrocar al gobierno. Aislada de su familia, sus allegados habían expresado su preocupación acerca de su salud.
En Estados Unidos, un tiroteo en la prestigiosa Universidad de Brown en Rhode Island dejó 2 personas fallecidas y al menos 8 heridas de gravedad. El FBI y otros funcionarios federales llegaron a la institución de la Ivy League, mientras inicia la investigación y se busca al presunto atacante. También se instó a los estudiantes y al personal a refugiarse durante el segundo día de exámenes finales que transcurría en el edificio de ingeniería cuando se dio el ataque. Venezuela. El presidente insistió en que es necesario ganar lo que llamó la batalla de la verdad. Nicolás Maduro agradeció las movilizaciones de la población en rechazo a las amenazas de Estados Unidos, que esta semana incautó un petrolero venezolano y ayudó a salir a María Corina Machado del país, mientras mantuvo el despliegue militar en el Caribe. Desde una de las marchas en Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos ampliaba. Según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el gobierno venezolano denunció formalmente ante la Organización Marítima Internacional la incautación de este buque petrolero el pasado miércoles por parte de fuerzas militares estadounidenses y acusó a Estados Unidos de afectar el comercio marítimo del petróleo internacional. Nicolás Maduro lo ha calificado como un robo descarado y un acto de piratería internacional. Sin embargo, la fiscal general de Estados Unidos ha asegurado que este buque estaba implicado en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya organizaciones terroristas extranjeras y que el buque era utilizado para transportar petróleo sancionado. Según versiones del gobierno venezolano, ese buque transportaba 1.900.000 barriles valorados en aproximadamente $80 millones. La prensa ha reseñado que se trataría de un buque parte de una flota clandestina sancionada por Estados Unidos por transportar petróleo venezolano, y un tribunal estadounidense habría emitido una orden para tal incautación. El gobierno venezolano ha convocado algunas manifestaciones en varios puntos de la ciudad, sobre todo en barriadas populares y en el interior del país, para rechazar esta acción. Me encuentro en una de ellas en Petare. Como ven, hay una poca afluencia de personas y al consultarle por qué están aquí, algunos dicen que para apoyar a Nicolás Maduro, otros para rechazar esta acción de incautación del buque petrolero y otros dicen que están aquí porque sus superiores así se lo pidieron. Esta acción aumenta las tensiones entre ambos países. Recordemos que Estados Unidos mantiene un despliegue militar en aguas del Mar Caribe como un operativo para combatir el narcotráfico, pero desde Venezuela se insiste en que Estados Unidos busca presionar un cambio de régimen en el país. Pasamos a Chile, donde las políticas para enfrentar la inseguridad han constituido uno de los ejes de la campaña presidencial. Pese a ser uno de los países más pacíficos de Latinoamérica, Chile ha sido escenario en los últimos años de un incremento de homicidios. Sin embargo, la percepción de la inseguridad alcanza números históricos. Desde Santiago, Martín Gripo nos lo explica. La seguridad es el tema central de las elecciones en Chile. Encuestas aseguran que para 2 de cada 3 chilenos la inseguridad es su principal preocupación. Y zonas como el centro histórico de Santiago cambiaron sus dinámicas ante la presencia de hechos delictivos. Antiguamente había muchos locales abiertos y hartos sectores que había mucha localidad. Ahora ya están todos cerrados. La gente de seguridad no viene. Sí, mucho miedo porque, por ejemplo, en los metros asaltan en todos lados. Pues en todos lados se ve que asaltan, así que no es como la primera vez que uno se encierra temprano. Todos los días lo encerramos temprano. Según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, la tasa de asesinatos se redujo a 2,5 personas por cada 100.000 habitantes durante este 2025, luego de haber alcanzado un pico de 6,7 por cada 100.000 habitantes en 2022. Y cabe decir que el país sigue siendo uno de los más seguros de la región, que tiene una tasa de 15 homicidios por cada 100.000 personas. La situación de Chile en términos de seguridad es como relativa. No es peor que en otras partes de Latinoamérica, pero sí tenemos algunos focos y en algunos sectores, algunas comunas en la región metropolitana. Este temor ha sido explotado en los discursos electorales. El ultraderechista José Antonio Kast promete mano dura contra los delincuentes, más recursos para la policía y penas más severas, mientras que la oficialista Janet Jara dice que implementará políticas integrales de prevención social, programas de reinserción y fortalecimiento de las instituciones. Porque antes
aquí en Chile pasaban cosas malas, pero nunca tan malas como descuartizar a una gente, descuartizar a un ser humano. En campaña, la mayoría de los candidatos han asociado frecuentemente la inseguridad con el aumento de la migración irregular y prometen políticas migratorias más duras. Si bien hay estudios como el del Centro de Estudios Públicos que han registrado un aumento de homicidios relacionado con migrantes, solo el 10% de los imputados por delitos en Chile son extranjeros, según cifras oficiales. Fin del informativo, siga en France 24.